Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. En palabras de Voltaire, la parte más filosófica de la historia es hacer conocer las tonterías cometidas por los hombres. Y a eso nuestro invitado añade: la historia es tuya, léela y sé parte de ella. Parte de ella, tonterías. Bueno, pues por aquí ya estamos dándonos cuenta de que algo divertido hay en el tema. Y es que hoy, en Crecer, vamos a conocer el lado simpático de la historia. A veces un cúmulo de, no sé si tonterías, como dice Voltaire, o datos incorrectos que hemos tomado como grandes verdades, incluso como verdades teologales. Y lo haremos de la mano de Damián Moya. Muy buenos días. Hola Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantada de tenerte aquí, encantada de tenerte a la mesa, porque es algo que me encanta tener a los invitados aquí sentaditos a mi lado, y te agradezco enormemente que aceptes nuestra invitación. Damián Moya, un hombre totalmente polifacético. Entre programa y programa del Hormiguero y tras 15 temporadas dando vida a Barrancas, Damián Moya aún saca tiempo para emplearlo en una de sus 1000 facetas. La última, que nos viene hoy a presentar, es la de escritor y dibujante. Damián, ¿la cultura general va más allá de eso que llaman la culturita de crucigrama? Totalmente. La verdad es que es verdad que hay un punto que dices, voy a aprender para ganar al trivial, ¿no? Que hay un punto ahí que ocurre mucho, pero realmente cuando rascas un poquito más y te das cuenta de que gracias a esto entiendes el mundo y cómo está hecho y la estructura de cómo se creó, la manera en la que hacemos las cosas, es una gozada poder entenderlo, ¿no? Desde los días de la semana, los meses, los signos del zodiaco, todo tiene relación con la mitología clásica y es un gusto conocerlo. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Hoy vamos a descubrir toda la mitología que ni sabíamos que sabemos, así que sin más preámbulos, comenzamos. Dios está en todas partes, pero ya no vemos... Dios está en todas partes, pero no lo vemos porque estamos mirando al móvil. Con esta frase arranca la introducción de Oh My God, la mitología que no sabías que sabías, libro en el que Damián Moya, nuestro invitado hoy, comparte con nosotros su investigación sobre el origen mitológico de muchos de los grandes enigmas cotidianos. ¿Enigmas como cuáles, Damián? Pues fíjate, desde, por ejemplo, ¿por qué decimos orientarnos si lo que buscamos no es el norte? Es el norte y no oriente. Eso pasa mucho, que hay palabras que están mal puestas. ¿Por qué leches hacemos eso? Si yo no busco oriente, yo estoy buscando el norte, ¿por qué digo orientarme? Pues resulta que si te vas a la antigüedad, ¿qué hacía la gente para orientarse antes de que existiera la estrella del norte? No es que no existiera, es que no se sabía que había una estrella fija en el cielo que te marcaba el norte, ¿no? Bueno, pues te tenías que esperar hasta por la mañana, ver por dónde salía el sol y decías, bueno, ahí está oriente, o la palabra oriores, que sube, ¿no? Que se levanta el sol. Y de ahí la palabra oriente, entonces tú mirabas oriente y ya te orientabas. Pero una vez que ya se descubrió que había una estrella, que es la estrella del norte, que te marca el norte, ya el concepto cambia, porque ya lo que buscas es el norte y no el este. Con lo cual, seguimos diciendo una palabra que está mal puesta, igual que seguimos diciendo tirar de la cadena cuando ya no hay cadena de la que tirar, Cierto, ¿no? Claro. Pues nos pasan muchas cosas con esto, ¿no? Otra duda que a mí me asaltaba muchísimo es ¿por qué septiembre no está en el séptimo mes? Sí, septiembre, séptimo. Y octubre en el 8. Sí. Claro, noviembre, noveno y diciembre, décimo. ¿Por qué no están en ese sitio? Septiembre es el 9º mes. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces te pones a investigar qué pasó, cómo se formó el calendario de esta manera y es increíble cómo los romanos fueron cambiando las cosas para que, por un motivo básicamente de guerra, se adelantaron 2 meses porque el año originalmente empezaba en marzo, que es en realidad cuando debería empezar el año. Tiene sentido que la primavera, la primera estación, sea la primera de todas, ¿no? Y sin embargo no lo es. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues lo que pasó es que los romanos, por una cuestión de guerras, pasaron el mes de marzo a enero, el inicio de año, y desde entonces ya lo tenemos así puesto por los romanos. Los romanos, hicieran bien las cosas o mal, es lo que nos han dejado, con lo cual es con lo que vivimos. En este caso, pues está mal puesto y en realidad deberíamos empezar el año en marzo y de esa manera pues estaría septiembre en su sitio, que sería lo suyo. Sobre el tema de los meses he escrito un montón porque una de las cosas que me he dado cuenta es de que cuando tú analizas los nombres de los meses no tienen sentido, no hay una conexión entre ellos. Tú ves los días de la semana y sí que tienen una conexión. Los días de la semana corresponden a los 7 planetas que hay en el cielo.
y tiene todo el sentido del mundo. Entonces es el lunes por la Luna, el martes es por Marte, el miércoles es por Mercurio, jueves Júpiter, etcétera. Sin embargo, es decir, te cuentan una historia y esos planetas a su vez son dioses. Tú puedes ver una historia perfectamente contada en los días de la semana. Sin embargo, cuando te vas a los meses, no tienen ni pies ni cabeza. Porque dices, marzo es por Marte, ok, vale, tiene sentido. Pero te vas a febrero y dices, es por la Februa, dicen. La Februa, que es un festival que hacían los romanos prerromanos, es decir, los que vivían en el Lacio, tenían este ritual de purificación antes de comenzar el año. Antes de empezar el año, pues se daban con agua, hacían unos rituales así. Pues por este festival y por un dios que tenía relacionado, que se llama Februs, llaman febrero a febrero. Pero no tiene sentido. Es como, ¿por qué le ponemos... De repente, ¿no? Claro, un nombre de un dios que no conocemos. Enero es por Jano, el dios de las dos caras, o el dios de las entradas y las salidas. De repente ese tiene sentido que sea el dios inicial, ¿no? El dios de comenzar el año. Y sin embargo, los romanos inicialmente estuvieron 6 siglos comenzando el año en marzo. Y ya le habían puesto el nombre de Jano a enero. ¿Cómo puede ser? Hay muchos misterios, hay que investigar. Entonces a eso me he dedicado, a buscar cuál es el sentido realmente que tienen los meses y al descubrirlo he descubierto que efectivamente los meses tienen una relación y que te cuentan una historia. Y que la historia que te están contando es la historia de Rómulo y Remo, del origen de Roma. Entonces una vez que conectas todos esos nombres con esos dioses que sí tienen sentido, de repente todo encaja y es una gozada y estoy muy contento de haber encontrado algo que parece que se haya pasado por alto en la historia, ¿no? Además, estamos hablando del calendario romano, pero los chinos también inician el año a final de febrero, ¿correcto? Sí, es verdad que lo inician en febrero, sí. Es que en realidad lo pide el cuerpo. Hay que empezar el año cuando empiezan a salir las flores, claro, no a mitad del letargo invernal. Claro, lo ideal sería cuando pasas el solsticio de primavera, ¿no? Que sería un poco el punto de, venga, el sol empieza a ganar en la batalla, ¿no? Y aquí empezamos el año y luego en el invierno es como el final, acabamos así mal, con frío, nos paramos de hacer. Fíjate que los romanos durante 2 meses no hacían nada, incluso al principio no tenían nombre para esos 2 meses. Tenían solo 10 meses y acababan en diciembre. Y después de diciembre no había nada. También es verdad que su calendario era lunar, que era un desastre. Claro, que con un calendario lunar pues te pierdes muchísimo, ¿no? Tú puedes leer crónicas de batallas romanas al principio en las que estaban en agosto y estaban pasando frío. O estaban en diciembre y estaban asados de calor. ¿Por qué? Porque tenían un calendario lunar y si tú solo te basas en los movimientos de la luna, tu calendario se te va. Esto les pasa hoy en día a los árabes. Nosotros basamos todo en el sol, el calendario. Pero los árabes siguen con la luna ahí, R, no se bajan de la burra y lo puedes ver en sus banderas, lo importante que es la luna para ellos, ¿no? Sí. Todos son lunas. Eso les ocasiona que el Ramadán cada año pues cae cuando cae. Y van todos con una aplicación en el móvil que es muy gracioso, que se llama Muslim Pro. Y entonces, gracias a eso, ya van sabiendo cuándo les toca, dónde queda la Meca, no sé qué. De hecho, Jesucristo, que tiene mucha relación con los previos dioses solares que ha habido en la historia, porque viene a sustituir esa posición, siempre lleva un sol en la cabeza, Jesús. Se le representa con rayos en la cabeza siempre, ¿no? Y con ese circulito. Y los santos también. Exacto. Todo lo que tiene que ver con la religión cristiana tiene que ver con el sol. Siempre hay soles. Y de hecho, si tú ves la Virgen, por ejemplo, representada, siempre vas a ver que le salen rayitos de la cabeza. Y a los pies tiene la luna. Cierto. Muy habitualmente verás que la Virgen tiene la luna. ¿Por qué? Porque es una manera velada de decir, el sol gana a la luna. El sol ha ganado. Es evidente que nosotros tenemos que medir las cosas en torno al sol. Y lo dividimos en lunas, pero siempre basándonos en los 365 días que tardamos en dar la vuelta al sol. Si no tenemos esto en cuenta, lo estamos haciendo mal. Y es la manera que tienen los cristianos de decir, musulmanes, poneros las pilas que quedáis que estáis anticuados. Damián, ¿cómo acaba un humorista, monologuista, un hombre absolutamente poliédrico escribiendo un libro sobre mitología? Pues en realidad por interés propio. Yo esto lo hago para mí en principio porque me apetecía mucho... Bueno, empecé a tontear con la cuestión, ¿no? Siempre me ha gustado la mitología, pero nunca me había metido tan en profundidad en la historia. Lo que pasa es que te vas dando cuenta cuando lo haces de que todos tenemos en la cabeza como piecitas de un puzzle, pero no tenemos el puzzle entero. Entonces, esas piezas no tienen sentido. Son piezas, tú sabes que Poseidón es el dios del mar, muy bien,
pero no te aporta nada realmente. Sin embargo, cuando ya de repente tienes todo el puzzle completo hecho, que es lo que es este libro, un puzzle, para que tú entiendas de pronto y puedas alejar la imagen y decir, es que ahora lo veo todo, ahora veo Matrix, porque antes no estaba viendo lo que ocurría aquí, y de pronto todo tiene sentido, y es una gozada poder verlo. Yo recomiendo mucho meterse en este asunto, estudiarlo, no solo con mi libro, con el que sea, ¿no? Todas esas piezas van sumando, y al final en la cabeza te va a salir la imagen completa para poder entender qué hicieron los antiguos para que el mundo sea hoy como es, que sigue estando completamente basado en ellos, ¿no? Y como te digo, los días, los meses, los signos del zodiaco son todos constelaciones que tienen que ver con mitología, todas las constelaciones del cielo, que al final son todas o Zeus o un hijo de Zeus que está haciendo algo. Tú ves, por ejemplo, la constelación del Águila, la Cruz del Norte, que es la que más fácil se ve en el cielo de verano, porque está justo encima, ¿no? Y esa, por ejemplo, es Zeus, que está convertido en águila para secuestrar a Ganímedes, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas las constelaciones o son Zeus o tienen algo que ver con Zeus, y siguen siendo las que están. Esto lo hizo Ptolomeo hace un montón, después de que Alejandro Magno conquistara Babilonia. Ahí encontró el tema de los signos del zodiaco, y entonces lo que hicieron fue adaptarlo al mundo greco, al mundo griego. Y entonces cogieron todos los mitos griegos y los ponen en el cielo, no tanto porque sí, sino para que cuando mires el cielo te sea fácil reconocerlas. En realidad son trucos para poder mirar al cielo y saber cuál es cuál. Dándoles un significado mitológico a cada una, tú te vas a acordar de que cuando ves Sagitario, pues tú ves cómo está apuntando al escorpión. Es que está hecho porque el mito... Es decir, están ahí puestas, ¿no? Y entonces lo que hacen es decir, yo pongo el mito de que Sagitario mató al escorpión, y de esa manera yo ya me acuerdo en el cielo de que está ahí puesto. Y, por ejemplo, Ofiuco, el dios de la medicina, o Asclepio, también conocido como Asclepio, está pisando el escorpión, con lo cual en el mito también sale así, y tú puedes verlo en el cielo como está justamente encima. De esta manera todo tiene sentido, todo es fácil y está diseñado para eso. Lo que pasa es que no lo estudiamos así en los colegios. No lo estudiamos en absoluto, efectivamente. No. Con lo cual, una noche de verano se convierte en un cómic. Vamos, totalmente, te lo pasas pipa. Pues yo con mis sobrinos este verano pues me ponía a mirar con ellos, que además a ellos les gusta bastante la mitología, entonces conocen a los personajes. Claro. Y una vez que tú conoces a los personajes, pues ya es mucho más fácil introducir al niño en esta cuestión y que entiendan el movimiento de rotación de la Tierra, cómo funciona, qué es el movimiento de precesión, cómo afecta al zodiaco, etcétera, etcétera. Son cosas que son una pasada. Casi nadie sabe exactamente qué es un signo del zodiaco realmente. Y esto consiste en que cuando la Tierra está girando alrededor del Sol, si tú trazas una línea recta desde la Tierra al Sol, hay 12 constelaciones alrededor de esa esfera, digamos, de estrellas que tenemos encima, justo a esa altura, a la altura del plano de la eclíptica, que se llama, es decir, de esa línea que hacemos alrededor del Sol, las constelaciones que van quedando detrás del Sol en cada momento, esas son el zodíaco. Si yo nazco el 8 de julio, como en mi caso, ese día, la constelación que queda detrás del Sol es Cáncer, y por eso soy Cáncer. Así es como funciona. Claro. Pero casi nadie sabe cómo funciona el zodíaco. Todo el mundo sabe que, yo soy Capricornio. ¿Pero por qué, no? ¿Pero por qué? Siempre mi pregunta es, ¿pero por qué? Y a eso voy en el libro. Es un libro muy ameno, muy visual, porque está lleno de ilustraciones que tú mismo has hecho, pero no es un libro ligero. Hay mucho dato, mucha investigación, mucho mimo y muchas horas detrás. ¿A quién va dirigido, Damián? Pues va en realidad a todo el mundo, pero a mí mi idea en mi cabeza es que tú te lo leas y se lo cuentes a tus hijos, a tus sobrinos, y porque se lo puedes enseñar por la calle. Esta es la gracia que tiene, es que tiro de los puntos de conocimiento que todos tenemos, ¿no?, en común, y basándonos en eso, por eso es la mitología que no sabías que sabías, porque tú tienes las piezas del puzzle, simplemente tienes que conectarlas bien. Entonces tú vas por la calle con tu sobrino y de repente ves pasar una ambulancia y hay un símbolo puesto, que es una vara con una serpiente enroscada. Esa es la vara de Asclepio, del dios de la medicina. Por eso está en las ambulancias. Las farmacias, claro. En las farmacias la que tienes es el de la hija de Asclepio, que es Higía. La hija de Asclepio se llama Higía,
y preparaba las medicinas en una copa. Por eso lo que hay en las farmacias es una copa con una serpiente. La serpiente, es verdad. De higia viene la palabra higiene, por ejemplo, Claro. que es tan importante para la salud. En fin, todo se va relacionando de esta manera tan chula y es muy chulo poder contarlo a los peques para conectarlo con el mundo antiguo, que hemos cortado con el mundo antiguo, ¿no? Ya es verdad que, claro, la gente ya no es religiosa en general. Al menos yo creo que por encima de un 50% no son religiosos. Y aunque seas religioso, tampoco eres tan religioso como para empollarte bien la Biblia y estas cosas. Nada. Y mucho menos los dioses que ni siquiera son el tuyo. Voy a estudiar yo aquí a Mercurio. No sabemos los santos ni sus vidas como para saber a Mercurio y sus hazañas, pues, claro. ¿Quién va a hacer esto? Pero en realidad, este saber de los antiguos es muy importante, porque si no, ya te digo, tú estás en una ciudad que no conoces. El planeta Tierra, eres un forastero si no entiendes cómo se ha hecho esto. Y todo ese saber que durante 100.000 generaciones se ha cultivado, de repente hemos decidido que cortamos con él y que nos da igual. Y de hecho quieren quitar la asignatura de cultura clásica en los colegios. Y dices, hombre, vamos a ver, una cosa es que no seamos expertos, pero tenemos que conocer de dónde venimos, ¿no? Me da la sensación de que ha sido tirar de un hilo. El problema es que tiras de un hilo y no se desmadeja una madeja, se desmadejan 200 millones de madejas, ¿no? Porque todo está conectado, como muy bien dices. ¿Cómo ha sido el proceso creativo desde el momento que dijiste, esto es contable, hasta el momento que llegó a ponerlo encima de la mesa de tu editor? ¿Cómo ha sido? Pues en realidad, mi editora, Paloma Lapuente, siempre me pide algún libro, ¿no? Porque yo había escrito This Book is the Milk, un libro en el que había hecho algo parecido con el inglés, y entonces había ido muy bien, y entonces me decía, haz un libro, ¿no? Y yo decía, hombre, es que no tengo todavía nada interesante que contar, no veo en qué pueda aportar yo algo. Y me estaba interesando en ese momento por la historia de España, y digo, bueno, voy a ver si me sale algo con la historia de España que esté digno. Empecé y tal, y bueno, se podía hacer, pero no era chulo de verdad. Y de repente me acordé de un chiste que solía hacer, que era este de por qué septiembre está mal colocado, y era un chiste. Nunca le había dado más vueltas a eso. Y me puse a investigarlo un momento y digo, ostras, esto sí que tiene miga. Y empecé a pensar en todas esas preguntas que me parecen curiosas, ¿no? De por qué las cosas... por ejemplo, la gente, cuando tú le dices dar sopas con onda, la gente en general tiende a pensar en que te dan una sopa, un plato de sopa que se mueve y hace ondas. Sí. Claro, y no se dan cuenta de que estamos hablando de David y de Goliat, que tiraba una sopa, es una piedra, se la tiraba con una onda y con eso derrotaba a los filisteos, que por cierto los filisteos son los actuales palestinos. Es decir, esa guerra lleva ahí toda la vida, ¿no? Entonces todo te lleva a todo y digo, aquí sí que tengo lío, porque me doy cuenta de que hay muchos vacíos en la cabeza de la gente, ¿no? En nuestra cultura general hay unos huecos que si los rellenamos de una manera muy sencilla, lo que ganamos es muchísimo. ¿No te da algo de respeto, miedo o así cosilla, vamos a decir, que salgan expertos realmente en literatura clásica, en literatura clásica no, en historia clásica y mitología y comiencen a criticar tu libro? A ver, podría pasar. Lo que pasa es que yo creo que no me van a hacer ni caso porque ellos están estudiando sus cosas y digo, mucho más sesudas, ¿no? Vamos, seguro que no me hacen ni puñetero caso. Hay mucha gente divulgando historia y mitología, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque ellos no coincidan en algo con lo que yo digo, porque es verdad que hay dos teorías aquí que son bastante revolucionarias en el asunto, hombre, puede ser que las descarten y digan, esto no vale para nada. Perfectamente puede pasar. Pero como noto que ellos están, pues eso, a su bola, no me preocupa mucho, ¿no? Y al revés, ojalá me hagan mucho caso y quieran debatirlo y quieran interesarse en el tema, porque yo creo que el hallazgo de que los meses sí que están conectados y que la historia de Rómulo y Remo hay que estudiarla en los colegios porque es fundamental para nuestra cultura, pues a mí me parece que es muy interesante y que ojalá me hagan caso, por supuesto. De todos los hallazgos que has hallado, valga la redundancia, ¿cuál ha sido el más iconoclasta? Pues a ver, que no sé qué decirte. Bueno, yo creo que el tema de que los superhéroes están todos copiados de los dioses es muy divertido. Los Marvel y DC, todos estos. Bueno, sí. DC es que ni disimula. DC directamente tiene a Wonder Woman, la llaman Diana, es la diosa de la caza, claro. ¿No? Es Artemisa. Se llama así, Diana. O sea, es que es tal cual. Y todas las amazonas adoraban a Artemisa, era su diosa, y ella es una amazona. Sí. Con lo cual, en fin, está clarísimo, ¿no?
Fíjate que pues Aquaman, en los cómics todavía disimulan, pero Aquaman tú lo ves en la película y es que es Poseidón tal cual. O sea, así grandote, con su barba, con sí. el tridente. Es exactamente igual. Y hasta el punto de que Superman está copiado de Jesucristo. Eso es una cosa que... ¿Cómo? Eso ya me parece... Eso sí que me parece iconoclasta. Sí. Totalmente, literalmente iconoclasta. Cuéntame. Superman es digamos, no una copia, pero sí un homenaje absoluto a la vida de Jesucristo. Fíjate que Superman baja del cielo para salvarnos a todos. Superman tiene 3 formas. Superman es Clark Kent, el periodista. Superman es Superman. Y Superman es Kal-El, el nombre kryptoniano. De manera que tiene 3 formas, igual que Jesucristo. Él muere para salvarnos a todos a manos de un malo que se llama Doomsday, el día del juicio final. Ese es el malo que mata a Superman. Y no solo eso, el nombre de Kal-El, el nombre kryptoniano, significa en hebreo la voz de Dios. Mientras que Jor-El, el padre, ese, ¿te acuerdas que hablaba con el padre que se iba a la fortaleza de la soledad? Pues el padre significa Dios Padre, Jor-El. Es increíble. Y luego, ¿te acuerdas que que Superman iba a esta fortaleza, ¿no? Superman va a esta fortaleza y habla con su padre, que aparece así como en un holograma. Bueno, pues Jesucristo hacía lo mismo. En la Biblia tú lo puedes ver como él necesitaba retirarse un poco de vez en cuando y se iba a una cueva que había en Eremos, la cueva de Eremos, de la que viene la palabra eremita. Allí es donde él meditaba y hablaba con su padre, con Dios. Entonces, es exactamente lo mismo. Es que claro, Superman... además en una zarza en llamas que no se quemaba, con lo cual ahí tenemos el holograma. Sí, es increíble la conexión que hay entre Superman y Jesús. Es increíble e innegable. Es decir, no es una teoría. Esto es así. Ellos hicieron un homenaje porque los autores eran creyentes. Y lo hicieron de esta manera. Que no es casual, que realmente está todo orquestado, por así decirlo, para nuestro beneficio, porque en cierto modo estamos aprendiendo cultura de una forma así como muy amena, ¿no? Claro, podríamos, si alguien nos mostrara como nos estás haciendo tú esa conexión, porque si no sigue siendo Superman, pero hay alguien que como nos acabas de decir, nos abres esa ventana a un conocimiento nuevo, pues bueno, efectivamente todo cobra sentido. Y es que además viene del mismo sitio. Los seres humanos necesitamos adorar dioses. ¿Por qué? ¿No? Pues no lo sé, pero aparentemente llevamos 100 y pico mil generaciones haciéndolo y parece algo natural en el ser humano, ¿no? Necesitar creer en Dios, saber como las grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, no se pueden resolver, pues, hombre, la solución más lógica es Dios. Entonces, cada uno lo ha interpretado, cada civilización ha puesto un nombre y unos conceptos a lo mismo, ¿no? Que es a Dios, a que existe un Dios. Entonces, como ya, digamos que Dios ha muerto en ese sentido, porque, claro, ya la gente no cree en Dios, ¿qué hacemos? Pues de repente, pues te fijas que la gente hace yoga, la gente medita. Es muy espiritual, realmente. En el fondo estás buscando espiritualidad, ¿no? Y luego lo más curioso es la adoración que tenemos con los superhéroes, ¿no? Que te digo que son representaciones de los dioses. Entonces tenemos pósters de los superhéroes, los niños tienen muñecos. Igual que antes teníamos la figura de Jesús puesta en la pared, o de Hermes, o de quien fuera, ¿no? Sí, la postal de San no sé quién en el examen para que te diera claro, hombre, suerte. desde luego son mucho más atractivos los superhéroes, son más divertidos, ¿no? Es muy guay, pero los poderes son los mismos. Tú ves a Flash y está completamente copiado de Mercurio. El diseño original de Flash tenía hasta el casco con alas y las sandalias aladas. Pies, claro. Le faltaba llevar el caduceo en la mano, vamos, ese símbolo que llevaba Mercurio, que es el símbolo del comercio, ¿no? Fíjate, comercio, mercado, Mercurio, cómo viene de ahí, ¿no? De este dios. Todo va conectando y es increíble cómo ocurre. Y cuando lo ves, pues es muy divertido verlo y sobre todo que aprendes un montón, ¿no? de estas cosas. En la introducción de tu libro, como acabas de mencionar hace un momento, haces una crítica a la eliminación de la asignatura de literatura clásica. Vamos, literatura no, insisto con la literatura, cultura clásica. Sí. ¿Sería el tuyo un buen libro de texto para llevarlo a las aulas? Vamos, yo creo que esto cualquier profesor debería leerlo porque encontrar una manera... chula de enseñar a los niños las cosas es lo ideal para cualquier profe, ¿no? Obviamente no se me ocurre al Ministerio de Cultura decirles, oiga, que pongan me encantaría, pero yo creo que sí que puede ser muy útil y de hecho sé que muchos profes lo están utilizando para enseñar en clase de otra manera diferente y eso, si empiezas la cultura clásica con superhéroes,
los niños los vas a tener ahí pillados. Sin duda. Mientras Claro. que le empiezas a hablar de todos esos señores que iban envueltos en unas sábanas y desconectan a la Claro. primera. Hombre, lo bueno es que muchos de nuestros oyentes sí que es la comunidad docente, con lo cual ahí vamos dejando el mensajillo de que aquí puede haber algo Pues interesante. quien quiera usarlo tiene mi permiso, ningún problema. Vamos, más que encantado, ¿verdad? Sí. Mitología griega, mitología romana, mitología nórdica. No existe una versión única de la mitología, ¿verdad? Claro, hay muchas mitologías, cada uno con la suya, pero sin embargo parece que encajan en un montón de cosas. Fíjate que te decía antes que los días son los planetas, ¿verdad? Que lunes es por la luna, martes es por Marte. Entonces tenemos todos los días de la semana son planetas, sin embargo el sábado y el domingo no. Porque sábado, que debería ser por Saturno, es por el sábado de los judíos, el día de descanso. Que el día de descanso es el séptimo. ¿Qué hace el sábado? Pues porque los judíos empezaban la semana el domingo. Claro. Con lo cual les caía el sábado como séptimo día. Y luego el domingo, que es el Doménica, día del Señor, el día de descanso para los cristianos, ese día debería en realidad estar destinado al Sol, que es el planeta que falta en la serie. De hecho, los ingleses, verás que lo tienen. Hacen Sunday, el día del Sol, Sunday. Ellos sí que lo tienen. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues eso, las religiones van afectando al Imperio Romano en diferentes momentos y van consiguiendo, como cuota de poder, un día de representación. Pero el día de domingo, antes de llamarse domingo, Doménica, se llamaba Soles Dies. Y estaba basado en un dios que se llamaba Dios Sol. Ese dios era un dios que se llamaba Sol Invencible, Sol o Invencido, no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero ese dios era el dios más importante del Imperio Romano en ese momento. Y hubo un intento de que ese dios fuera el único dios y quitar todo el resto de panteón de dioses. Hasta que no llega Jesucristo y le quitan ese día. Fíjate que el Soles Dies, ese dios Sol, nacía el 25 de diciembre y tenía los mismos atributos que tenía Jesucristo. Como, por ejemplo, rayos saliendo de la cabeza. Entonces, ves cómo ha habido esa transición y de repente pues se dice, oye, ahora la nueva religión es el cristianismo, que es la que impera, y vamos a cambiar las cosas. Ya no podemos tener un día asignado al dios Sol, lo quitamos y ponemos a Jesús. Pues los nórdicos van haciendo el mismo trabajo de la misma manera. Es súper curioso. Entonces, tú ves que Monday viene de el dios Mani, es Moon Day, es el dios de la luna. Entonces, Monday, Moon Day. Estamos hablando de lo mismo. Exacto, hablamos de lo mismo. Tuesday viene del dios Tui o Tyr, que es el dios de la guerra nórdico, que además es un dios que se sacrifica y nos salva a todos porque él se deja morder una mano por un lobo gigante que iba a acabar con la humanidad para poder encarcelarlo. Luego Wednesday viene del día de Odín. Woden's-Dag es el día de Odín. Luego tenemos Thursday, que es el día de Thor, y el Thor es el dios del trueno. Y nosotros tenemos Júpiter, el dios del rayo y del trueno, con lo cual es el mismo concepto. Es decir, es increíble como el dios de la guerra va el martes, para nosotros Marte es el dios de la guerra, Tyr es el dios de la guerra. El jueves está Thor, el dios del trueno, Júpiter, el dios del trueno, y así sucesivamente. Parece que quieran ser la misma semana. Hay algún fallo, que yo también en el libro comento que está mal puesto el día de Odín. El día de Odín en realidad debería ir el sábado, porque si te fijas, Saturday es el día de Saturno. Y Saturno es un dios que es nuestro, es un dios latino. Con lo cual no tiene sentido que lo tengan ellos que son nórdicos. Saturno no es un dios nórdico. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, en el momento en que Roma llega a Britania y confluyen esas dos culturas, se hace influyen en la semana, claro, y se cambian cosas. Pero está mal, en realidad. Si tú miras el orden de los días, por lógica debería ser. Porque, fíjate, Odín, que es el miércoles, la conexión debería ser con Mercurio, con miércoles. Pero Mercurio es el mensajero de los dioses. No. Odín no es ese tipo de dios, ¿no? Odín es el dios de la sabiduría y de la muerte. Es el gran dios de los nórdicos. Y encajaría mucho mejor con Saturno. Correspondería mucho más con Saturno, que es el dios del tiempo y de las cosechas. Pero fíjate, dices, el dios del tiempo y de las cosechas contra el dios de la muerte, como que no tiene sentido. Pero en realidad Saturno, el que devora a sus hijos, ¿qué lleva en la mano? Una guadaña. No lleva una hoz, como dicen, lo que lleva es una guadaña. Está recolectando. Claro, no solo porque recolecta, sino que la guadaña es el símbolo de la muerte. Claro, nosotros siempre pensamos, Saturno, dios de las cosechas. Sí, pero Saturno, dios de la muerte. Lleva una guadaña en la mano. Con lo cual sí encaja con que es un viejo barbudo, es el símbolo de la muerte, claro, tiene cuervos, también igual que Odín, etcétera. Con lo cual, y sus festividades son también en Navidad.
las festividades de los dos caen en Navidad y las Saturnales son unas fiestas donde se hacen regalos. En esas fiestas la gente intercambia regalos, se ponen pinos, muy parecido a la actual Navidad, y Odín, en la época, te traía regalos como Papá Noel. Papá Noel es una evolución de Odín y de otros muchos dioses previos invernales que ha habido, pero lo normal en todas las culturas es que haya un dios invernal, señor barbudo, que viene, suele dar un poco de miedo. Antiguamente venía con una cabra en todas las culturas, pero claro, al entrar la Iglesia Católica empieza a quitar cabras del asunto porque la cabra es un poquito, claro, es un poco demoníaca, con lo cual se eliminan las cabras, pero antiguamente los antiguos Papá Noeles del mundo iban con cabra, era muy gracioso, y quemaban normalmente un tronco de leña, era muy habitual, tenían sus cosas. Bueno, por lo tanto, a lo que iba, que para mí, claramente, Wednesday debería ir el sábado en inglés y quitar Saturday y traérnoslo a nosotros, porque nosotros tenemos 2 días de descanso, con uno valdría. Entonces, sábado hay que quitarlo, hay que poner Saturnes, que sería el día más adecuado para ese día. Y luego, los ingleses lo que tienen que hacer es quitar Wednesday de su sitio, llevarlo al sábado, y lo que hay que hacer es buscar un dios que sea un mensajero de los dioses, como Mercurio, para que rellene ese hueco. Y me pongo a buscar a ver si hay algún mensajero de los dioses nórdico, y resulta que Thor tiene un hermano que se llama Hermod. Fíjate, Hermod, que es igual que Hermes. Claro, sí. Es exactamente igual. Es un mensajero de los dioses, muy veloz, que lleva los mensajes. Y dices, pero bueno, si es que es perfecto. Entonces, en la semana inglesa hay que poner Herm Day en vez de como miércoles. Y poner Wednesday como sábado. Y de esa manera ya estará bien colocada toda la semana inglesa, que la tiene mal puesta. Por alguna razón alguien hizo ese ajuste y se quedó. Y como nadie nos lo ha explicado, Sí. pues nos lo hemos quedado. Tito Livio creo que fue el culpable de todo esto. Hablas de Superman, hablas de Santa Claus, hablas de muchas cosas que tenemos en nuestro día a día que no sabíamos que sabíamos, ¿no? Toda esa mitología. Pero luego hay un montón de cosas curiosas como que tienen que ver, como por ejemplo, con la bandera de la Comunidad de Madrid, que son las 7 estrellas. O sea, sí son 7, ¿verdad? 7 estrellas de la Osa Mayor. ¿Por qué? Pues es increíble. Parece que Madrid tiene una conexión especial con el norte, con esa constelación que marca el norte, que es la Osa Mayor. Y esas 7 estrellas antiguamente, que se llamaban, fíjate, septentriones, lo llamaban los griegos. Ah, de septentrión, claro. Septentrional, claro, significa 7 bueyes. Ellos lo llamaban los 7 bueyes, septentriones. Y por eso decimos que cuando algo es del norte es septentrional. Y entonces tenemos una relación muy intensa con esta constelación, que, pues eso, como se ve por encima de la sierra, pues yo qué sé, como pues que le da un toque a Madrid pero en realidad, yo qué sé, se ve desde todos los lados, ¿no? Esa sí, bueno, pero a lo mejor está justo encima de no sé qué pico y queda como más bucólico por alguna razón, quizá. Entonces hay una conexión entre Madrid, la Osa Mayor, y de hecho el oso y el madroño no es un oso, es una osa. Uh-huh. Lo que estamos haciendo referencia es a esta constelación, que es la que marca Madrid, ¿no? Y esta constelación da muchísimo juego. Primero porque es una de las novias de Zeus, que se convierte en osa, y tiene luego a un hijo y tal. Luego porque, fíjate, al Polo Norte, que es eso, si tú sigues la estrella del norte, que está en la Osa Menor, tú vas caminando hacia allí y vas a llegar al Polo Norte. Y ese punto lo llamamos el Ártico. Y Ártico significa con oso. Literalmente, con oso, el Ártico. ¿Por qué? Porque tiene la Osa Mayor encima, claro. la Osa Menor. Y si vas al Antártico, significa sin oso. Porque no hay oso. Es increíble, la verdad es que todo se forma así en el mundo y es una gozada. ¿Llegaste a descubrir cómo se hizo la conexión de Madrid con el oso, con la osa, con la estrella del norte? No sé cómo ocurre exactamente, en qué momento, quién lo decide. Lo normal es que haya sido Carlos III, que es el que más cosas mitológicas ha metido en Madrid, y que tú vas por Madrid y es el festival de la mitología, ¿no? Da gusto. Tú vas a la Cibeles, por ejemplo, que normalmente la gente no sabe quién era Cibeles. Por ejemplo, nadie sabe que Cibeles es la madre de Neptuno. Pensé que era la mujer, fíjate. No, es la madre, porque en realidad, bueno, Cibeles tiene su historia, porque en realidad Cibeles aparece como concepto con un meteorito que cae en Frigia, en lo que es hoy Turquía, pues cae un meteorito. Entonces todos adoran esa piedra, que se llama piedra de Cíbele, y entonces a esa piedra la adoran y tal. En un momento dado, los romanos que están en las guerras púnicas leen en los libros, leen unos libros sagrados libros sibilinos, que no me salía la palabra, leen en los libros sibilinos que tienen que hacerse con esa piedra para ganar la guerra. Y entonces van a por ella y se hacen con ella.
Y que la consiguen y efectivamente ganan la guerra, con lo cual de repente Cíbele Claro. dice, ostras, esto es muy importante. Entonces vuelven a hacer una de estas cosas romanas, que es adaptar dioses con dioses, y la asocian con la madre de Zeus, con la mujer de Saturno, en este caso, que es Ops, diosa de la opulencia. Entonces, por eso tú ves a Cibeles, que tiene un gorro frigio en la cabeza, que lleva ropa sí. frigia en general, que es, pues eso, ropa como de Turquía de la época, ¿no? Cierto, Una cierto, cosa muy cierto. rara. Luego tiene en la mano, tiene una llave que te abre las puertas de la tierra para que salgan todas las riquezas, porque es la diosa de la opulencia. De manera que ya empieza a asociarse, ¿no?, lo que es Cibeles con Ops, la madre de Neptuno, de Zeus o Júpiter, etcétera, etcétera. Y luego tiene una cosa muy chula, que es que la diosa Cibeles, originalmente, era una diosa que, si querías adorarla, era una cosa bastante sangrienta. Tenías que bañarte en sangre de toro, había que castrarse también para ser, digamos, monje o cura de Cibeles. Y tenía un pequeño dios, bueno, pequeño mediano, digamos, que es Atis de Frigia. Este Atis, que también lleva un gorro frigio, era el conductor del carro de la Cibeles y era su amante. Y en un momento dado le puso los cuernos a la Cibeles, cosa que ella se lo tomó muy mal. Y entonces le provocó la locura y él en la locura se castró. De ahí que haya que castrarse para adorar claro, a Cibeles. sí. Y dices, ¿y por qué no está representado Atis en la estatua? Si es tan fundamental, ¿no? Pues en realidad sí que está. Atis sí que está en la Cibeles representado. Si tú te fijas bien, a los pies de la Cibeles hay una cara. Hay la cara de un hombre que escupe con la fuente hacia arriba. ¿Cierto? Claro, Esa claro. cara es Atis de Frigia, que es el conductor de la Cibeles y amante de la Cibeles. Y la Cibeles pasando por encima. Y la Cibeles, claro, lo tiene ahí a los pies y él tira del carro, pero en realidad debería ir sentado. Es raro que se haya representado así. Y luego la historia de los leones también tiene su propia historia, de que son castigados por Cibeles Eran un chico y una chica que hicieron el amor en un templo de Cibeles. Claro, eso era indigno. Muy mal, claro. Y entonces los castigó a ser leones, a mirar eternamente cada uno para un lado para no poder amarse nunca más. Y así, bueno, te digo Cibeles, como te digo, las 250.000 cosas que puedes ver por Madrid por todos los lados. Bueno, pues bendito Carlos III, ¿no? Que nos ha regalado de nuevo ese cómic, ¿no? En la calle. Fíjate que en la Puerta de Alcalá el otro día estaba mirándola y hay una cornucopia, ¿sabes? La cornucopia es este cuerno de la abundancia. Viene del mito de cuando Zeus es escondido por su madre, por Ops, lo esconde de Saturno para que no se lo coma. Y entonces, porque él se devoraba a sus hijos, ¿te acuerdas? Porque uno lo iba a destronar. ¿Quién? Zeus. Entonces, el que se salvó. El que se salvó, claro. Entonces, ella lo esconde y lo mete en una cueva. Entonces, en esa cueva lo cría la cabra Amaltea. La cabra bondadosa, Amaltea. Y entonces esa cabra lo cuida y Zeus, como es tan fuerte y tan bruto, en un momento dado le rompe un cuerno y de ese cuerno empieza a salir un montón de alimentos mágicos y es fantástico. Ese cuerno se llama la cornucopia, ¿no? Fíjate, copia como copioso de abundante, ¿no? Entonces, tú ves que en la Puerta de Alcalá hay una cornucopia. Esta cabra de Amaltea, Zeus, para compensarle y darle las gracias por haberlo cuidado, la puso en el cielo como la constelación de Capricornio. Uh-huh. Entonces, veo que hay una cornucopia en la Puerta de Alcalá y digo, hombre, puede significar simplemente que Carlos III desea que haya abundancia en Madrid y por lo tanto lo pone. Pero resulta que como símbolo de zodiaco, Carlos III era Capricornio. Con lo cual, en realidad, lo que está haciendo Carlos III es firmar. Está firmando la obra. Como decíamos, Oh My God lo has escrito, lo has investigado, lo has desarrollado y además lo has ilustrado. Pero no es la primera vez que ilustras una de tus obras, porque Conejo Man contra el coronavirus fue tu primer cómic y creo que eso te animó a ilustrar esta obra. ¿Qué tiene de especial ilustrar tu propio texto? Pues primero, a mí me encanta porque lo hago de una manera que sirve para recordar, ¿no? Yo siempre intento que los dibujos no sean porque sí. Los dibujos están hechos con la intención de que tú al verlo lo recuerdes. Entonces no son simplemente un dibujo. Tienen un truquito, por ejemplo, imagínate, si estamos hablando de un personaje de la Guerra de Troya que se llama Capis, pues yo dibujo como una especie de Capitán América para que lo recuerdes, ¿no? Como regla mnemotécnica. Exacto, los pongo con reglas mnemotécnicas para que te sea fácil recordar nombres tan complicados como tiene la mitología, que son muchos, son complicados, nombres raros, ¿no? Entonces, siempre intento buscar esas conexiones lógicas para que en tu cabeza tengan sentido y cuando lo veas hagas una asociación inmediata y se te quede. Sobre todo hoy en día que somos más, pese a que muchos no seamos visuales, las circunstancias y los móviles y todos estos aparatejos nos obligan en cierto modo a ser visuales.
Hace un instante nos has dejado así caer otra de tus obras, que es The Milk. Bueno, realmente, This Book is the Milk, que escribiste en el año 2015 junto con Alberto Alonso, profesor de inglés. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, cuéntanos, ¿qué es ese libro que además fue, yo creo que además un gran éxito? Sí, se vendieron 100.000 ejemplares. Bueno, se siguen vendiendo porque el inglés es una cosa recurrente, ¿no? Cada 3 o 4 meses la gente tiene ganas de empezar otra vez con el inglés y entonces eso, la verdad son esos compromisos de septiembre después de las vacaciones, primeros de año, exacto. aprender Entonces, inglés. En esas épocas de repente se venden un montón de libros, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, básicamente lo que hago es eso, tirar de los sitios comunes que todos tenemos y que en realidad demuestra que tú sabes hasta 2.000 palabras en inglés, pero que no las tienes colocadas en el cerebro. 2.000, sabemos. 2.000 palabras y más de 2.000, porque ya estoy pensando en escribir el tercero porque voy recopilando estas palabras, ¿no?, que todos tenemos y las voy apuntando y luego para poder escribir un libro. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta es demostrar a la gente que sabe más inglés. ¿Tú qué nivel de inglés tienes ahora mismo? Pues no sabría decirte, porque bueno, como española parece decir muy poco y me vengo arriba y digo que mucho, pero venga, de usuario. De usuario. Venga, vamos a intentarlo, ¿vale? Venga, vamos a hacer el intentarlo. jueguito a ver si sale. Ay, no me hagas quedar mal, que no, es mi programa. Al revés, si siempre es... Gracias. O sea, la cosa es demostrarte que sabes más de lo que crees, pero lo normal es que no tengas las cosas colocadas en su sitio correcto. Claro. Entonces, por ejemplo, si yo te digo cómo se dice tabla en inglés, ¿sabes decirlo? La verdad es que no. ¿Ves? Normalmente nadie la tiene bien asociada esta palabra. Es una de esas palabras que te bailan en el cerebro. Y como nunca la has usado ni la vas a usar, pues... Sin embargo, si yo te digo que voy a la montaña a no hacer esquí, a ir con una tabla, a bajar por la nieve, ¿sabes cómo se llama ese deporte de bajar con una tabla por la nieve? Que vas así... Pues snowboard. Snowboard, exacto. Entonces, snow es nieve, ¿cómo se dice tabla en inglés? Pues board. Board, exacto. Es una palabra que tú la conoces, es una palabra que has usado 1.000.000 de veces, pero no la has colocado en su sitio correctamente. Entonces, una vez que ya la tienes colocada y que tú misma has llegado a la conclusión de que es board, que no te lo digo yo, sino que lo sacas tú, con este juego, digamos que esta palabra ya, clac, la tienes forever. Y esta ya no se te va a olvidar nunca. De esta manera, sobre todo, esto ayuda mucho a los adultos, ¿no? Porque tú a un niño, para que aprenda inglés, pues con llevarlo a Inglaterra, digamos, o someterlo a 600 horas de inglés continuadas, ese niño ya va a hablar inglés porque haces una inmersión y ya está. Con un adulto ya no pasa. El adulto ya, el cerebro ya no es tan blandito, ya no es tan esponjiforme. Con lo cual, de repente, eso ya no funciona, pero podemos aplicar otras técnicas que he inventado que son, pues eso, el utilizar la lógica. Fíjate, te voy a decir una muy difícil, ¿vale? Copo de nieve, ¿cómo se dice? Ese sí que me lo sé. ¿Sí? Snowflake. Snowflake, muy bien, sí señora. A ver si me puedo acordar de alguna más. Es que en inglés todo pasa como con la mitología, ¿no? En realidad tiene mucho más sentido del que nosotros vemos. Todo tiene mucha más lógica. Todos los personajes, por ejemplo, que tú ves en las películas, el nombre que tienen es por la característica principal que los define. Digamos, por ejemplo, Goofy, el amigo de Mickey. Goofy se llama así porque es tonto. Entonces, to be goofy es ser tonto. O to play goofy es hacerse el tonto. De manera que tiene sentido, ¿no? Es como, don't be goofy. Y es una palabra que se usa. Es una palabra de uso común. Daisy, por ejemplo, la novia de Donald, significa margarita. Sí. Entonces yo te pongo un dibujito de Donald regalándole una margarita a Daisy para que ya te quedes con el concepto. Shaggy, por ejemplo, el de Scooby-Doo, ¿te acuerdas que tenía un amigo que decía Scooby-Doo? Sí, el de los 3 pelos en la barbilla. Eso es, ese Shaggy significa pues desaliñado, que es un tío como despeinado, era el muñeco, como claro. era. Snoopy, por ejemplo, que tiene esa nariz tan grande. ¿Por qué tiene la nariz tan grande? Porque Snoop es un verbo que significa husmear, fisgar. Entonces, el perro husmea en lo que hace, entonces por eso tiene una nariz grande para husmear. Todo tiene sentido en inglés. Sin duda. Entonces, una vez que tiene sentido, todo es más fácil. Cuando no tiene sentido las cosas son muy difíciles de aprender. Desde la experiencia que te da, bueno, tus propias capacidades lingüísticas con el tiempo que has pasado con Alberto Alonso investigando, ¿es cierto ese mito de que los españoles se nos da mal el inglés? Totalmente. A los españoles se nos da mal el Así inglés se en nos da general. mal. No es un mito, es una realidad. Solo un 1% de la población habla bien inglés. Es increíble, es muy bajo, pero es verdad que otros países también, ¿eh? Es decir, bueno, vas hablamos, a Francia claro, y tampoco es que hablen un inglés. No, y que encima te cuando cagas. hablan inglés hablan muy afrancesado, con lo cual es como, Sí. ¿están hablando en inglés Hello. o en qué? No pueden pronunciar la H, es muy gracioso. Claro. Hello, how are you? Es horrible. O los italianos, que también tienen un acento. I have to take the train. Hacen cosas muy, muy graciosas los italianos. En fin, no es que tengamos que acomplejarnos con respecto al resto, pero sí que podemos mejorar. Y la cuestión, para mi gusto, es que
Por un lado, los profesores antiguos no eran nativos, con lo cual no enseñaban bien inglés. Hemos aprendido de una manera aburridísima, tediosa, con las 3 columnas. Go, went, gone. Es un tostón, Come, ¿no? come, come. Come, come. Exacto, era una manera muy aburrida. Siempre hay que estudiar con contexto, siempre hay que estudiar en una situación más realista, y ahora con Internet es mucho más fácil. Y entonces yo... Pues cada día, por ejemplo, en mi Instagram voy colgando una palabrita así con lógica, ¿no? Cojo a algún compañero de trabajo y le digo, ¿cómo se dice esto? Y tal. Y le enseño una palabra nueva y dices, palabrita, palabrita, pues bueno, cosas que vamos aportando en las redes sociales para que todos tengamos un pelín más de inglés. Pero realmente, una vez que te das cuenta de que el inglés tiene sentido y que es mucho más cercano de lo que parece, aprendes un montón. No sé si has leído cómics, pero en los cómics, por ejemplo, ves que siempre las onomatopeyas, pues si choca un coche pone crash. Sí. ¿No? Pues crash es un verbo, que es chocar. Y además suena a golpe. Bueno, a lo mejor Claro. es que nos hemos acostumbrado a que eso suene a golpe, ¿no? Es que ellos ponen los verbos en función de cómo suenan las cosas. Ajá. Así es como han nombrado las cosas, que tiene mucho sentido. Sí. Es verdad que el castellano tiene otro tipo de riquezas, pero y las palabras son mucho más, digamos, pensadas, pero los ingleses van muy al lío. ¿Esto suena así? Pues así. ¿Sabes cómo se dice mugir, por ejemplo, en inglés? To move. Directamente. Directamente, o sea, es que no lo van a pensar. Con lo cual, digamos que tú puedes empezar por la parte fácil del inglés, por la parte lógica del inglés que te va a llegar cercana, para que no te frustre, porque Sí. el inglés al inicio te puede frustrar porque es una cosa compleja de aprender. Hay que echarle muchas horas. Pero si ya entras con cosas chulas, bonitas, divertidas, que conoces, luego además vas a ver series y vas a ver, por ejemplo, House of Cards, que seguro que la ha visto toda la audiencia que nos está escuchando. Uno piensa House of Cards, que es como casa de cartas. No tiene sentido. Pero si te digo castillo de naipes... Claro. Ahí tiene mucho más Y además sentido. tiene todo el sentido con la trama que... Exacto, de pronto tiene sentido. Y entonces empiezas a disfrutar de los nombres de las cosas, de por qué son, entiendes mejor lo que estás viendo y tiene más sentido. Entonces, para mí, que tengan sentido las cosas es fundamental. Todo tiene que tener sentido en mi cabeza porque si no soy incapaz de recordarlo. Con lo cual, yo lo hago para mí, para poder aprender yo. Noto que cuando yo lo hago para mí funciona estupendamente, con lo cual digo, joder, voy a aprovechar este sistema que he creado con lo que me ha costado y lo voy a compartir con la gente para que se puedan aprovechar y la gente pueda incluso, como te digo, enseñar de esta manera, que es mucho más cercana, te conectas con el alumno mucho más y es más fácil. Nuestro invitado de hoy, Adrián Moya, ha estudiado mitología, da lecciones de inglés con Alberto Alonso. ¿De dónde viene esa faceta de divulgador? Pues por lo que me dice mi madre, de mis abuelos, de mi abuelo Lucho, vivía en Argentina y pues era dibujante, era humorista y le dio por crear una escuela para niños pobres en una escalera. Cogió una escalerita y puso a niños que no podían estudiar y les daba clases todos los días el tío. Se llamaba la escuela Sentir y Pensar. Claro, me dirás que era un tipo fantástico. Y entonces yo la verdad es que de una manera familiar yo me noto muy conectado a él. Desde pequeño siempre él ha sido mi referencia. Y pues ya te digo, humorista, dibujante, hemos hecho los dos radio, Claro. empresarios los dos. Es decir, como que yo he bebido de él sin duda. Y lo más curioso es que mi hermana ha tenido un niño, hace 10 años, que se llama León, como mi abuelo. Y ese niño le vuelve a pasar lo mismo. Yo cuando estoy con ese niño digo, es que tú eres yo y tú eres mi abuelo. El influjo del abuelo, ¿no? Total, es increíble cómo la genética tiene tantísimo poder. De hecho, gen significa familia. Así que Ahí está todo, sí, ¿no? seguramente algo tiene. El dúo, por llamarlo de alguna forma, el equipo, mejor dicho, ¿no? De Trancas y Barrancas, no es algo que ha surgido de algo circunstancial, sino que Juan Ibáñez, que es tu compañero, la voz de Trancas, erais compañeros de la universidad. Sí, ahí nos conocimos en segundo de carrera. De repente yo vi que alguien dibujaba en la mesa, él también, como que había mesas pintadas, porque yo dibujaba mucho en la mesa y él igual. Y entonces, en un momento dado publiqué un cómic, autopubliqué y entonces lo vendía por 3 eurillos y me vino y, hey, tal, ¿qué haces? Y entonces él me convenció de hacer radio, que a mí me daba un poco de cosa, y hicimos un programa de radio en Radio Complutense, que el otro día Ayuso vino al Hormiguero y nos lo recordó que ella venía a verlo, se llamaba Ajenjo y Cigarro el programa.
Y entonces se liaba parda ahí. Venía todo el mundo a verlo, luego nos tomábamos unas cervezas. Se hizo un rollo súper divertido y muy guay. Y entre ellas venía la presidenta Ayuso. Y nada, de ahí pasamos a una radio comercial, dijimos, bueno, ya que se nos da bien, pues vamos a intentarlo. Claro. Y entonces empezamos en una pequeña radio que se llamaba Radio Tentación. Uh-huh. Y ahí estuvimos un tiempo hasta que de pronto nos contrató Pablo en el Club de la Comedia. Y entonces ya hemos estado con Pablo de jefe durante 20 años. Qué barbaridad. Y Adrián Moya, ¿qué le hace ir por la vida a trancas y barrancas? Pues a ver, no sé. Pues el amor, soy un poco complicado para el amor. Eso sí que me hace un poco a trancas y barrancas. Siempre dudo. Ay, Dios mío, esta es la definitiva. No, Dios mío, ¿qué hago? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? Esa siempre es mi trancas y barrancas, está ahí siempre, mi tropezón. Si Barrancas no fuera una hormiga, ¿qué animal sería? Pues mira, inicialmente iban a ser calcetines con orejas. Eso es lo que iba a ser originalmente el muñeco. Pero claro, lógicamente alguien dijo, oye, que el programa se va a llamar El Hormiguero. A lo mejor podrían ser hormigas. Y dijimos, pero qué tontería, pues claro que sí. Y fueron hormigas. ¿Algún proyecto que esté por ahí en el horno metido o simplemente pendiente? Sí, seguramente voy a volver un poco con el inglés, hacer un tercer libro y seguramente hago un programa de radio con Vaughan Radio. Sí. No sé si lo conoces. Yo con ellos tengo mucha relación, por eso, por el libro. Soy amigo de todos y que es la manera en la que realmente he aprendido inglés, teniendo amigos ingleses. Sí. Es la mejor manera. Es una inmersión doméstica, por así decirlo. No solo ingleses, sino encima profes de inglés, todos, claro. Con lo cual la verdad es que es una maravilla. Y entonces me han ofrecido hacer un programa en inglés, que es un challenge absoluto. Por cierto, challenge significa desafío, que todos decimos challenge y no sabemos qué es. Y entonces pues me apetece y es una manera también de tener el inglés activo, que de vez en cuando me gusta pegarle un polidito al idioma. Sí, porque si no se oxida y se nos va el acento así un poco. El que hemos cogido de no usarlo se pierde. 15 temporadas haciendo de Barrancas en El Hormiguero. ¿Qué balance haces de toda esa trayectoria? Pues buenísimo, la verdad. Creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Es verdad que trabajo debajo de una mesa como Mónica Lewinsky, que quizás no sea muy digno, pero realmente lo pasamos muy bien. Siempre es el mejor momento del día estar debajo de la mesa y para mí, sobre todo, disfruto mucho cuando vienen políticos y podemos entrevistar las hormigas, porque me parece un momento muy mágico, ¿no? Esa gente que nunca quiere hablar con nadie, menos cuando le interesa, y de pronto... claro, el hormiguero tiene tanta audiencia que les interesa venir y de pronto están con trancas y barrancas dos muñecos que les puedes tomar el pelo, que les aprietas, porque no es igual que un entrevistado normal. Tú puedes apretarles todo lo que quieras. Y es un momento de disfrute máximo para nosotros. Me gustaría conocer a Damián Moya y como estamos en cierto modo juguetones, te propongo una forma divertida de hacerlo. Respóndeme sin pensar demasiado. En sumo 3 palabras. Si dirigieras una película, ¿a qué género pertenecería? Hombre, ahora mismo sería futurista mitológico. Uh-huh. ¿Y qué querías ser de pequeño? De pequeño quería ser dibujante de Disney. ¿De Disney concretamente? Concretamente de Disney, sí. ¿Qué le preguntarías a tu yo de dentro de 20 años? Me pregunto si tendré memoria en el futuro. Me preocupa la memoria, porque yo tengo mala memoria, por eso hago todas estas cosas. Con lo cual me preocupa tener memoria. Espero que saquen unas buenas vacunas para la memoria, porque eso es lo que más me preocupa. ¿Tienes memoria dentro de 20 años? Porque estoy estudiando un montón. No me fastidies que se me va a olvidar. Se me va a olvidar todo, con todo lo que me ha costado meterlo ahí dentro, ¿verdad? Claro. Tu película sería futuristo-mitológica, pero yo te pregunto, si tuvieras esa capacidad de viajar en el tiempo, ¿qué viajarías? ¿Al pasado o al futuro? Buena pregunta. La verdad es que yo creo que... iría al futuro. Es verdad que hay muchísimas partes del pasado que me gustaría ver. Por ejemplo, el nacimiento de Roma me encantaría verlo. Después de habérmelo empollado de esta manera, me encantaría ver cómo se origina realmente esa ciudad. Pero, claro, en realidad ir al futuro y poder volver con información del futuro sería estupendo. Bueno, la clave está en que nos dejen volver. Claro, sí, que me dejen volver, si no... Allí no te quedarías. Si no, a lo mejor me voy a los 80 y ya está, que estaba muy bien en los 80. Damián Moya, una persona como usted y como yo, gracias por ser como eres y sobre todo por haber venido hoy a contarnos. Muchas gracias a ti.
Decía Carl Sagan, astrónomo estadounidense del siglo pasado, en algún sitio algo increíble espera ser descubierto. Y como de descubrir va la cosa, en el programa de hoy hemos descubierto a Damián Moya y sus propios descubrimientos, con los que nos sorprende en su obra porque, ya sabemos, sorprendernos con algo es el primer paso de la mente hacia el descubrimiento. Damián Moya, más que polifacético, podríamos decir que es un hombre renacentista, investigador, divulgador, artista, humorista. Nos ha acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Damián, por compartir con nosotros desayuno y charla esta mañana. Pues encantado, ha sido un placer. Os mando un beso muy grande para todos. Gracias a nuestro invitado y, como no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene. Desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos.